Si tu mente no se calla, si sientes que estás perdiendo la paz por dentro, detente ahora mismo. Esto que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que piensas, duermes y enfrentas tu vida desde hoy. No es motivación vacía, es algo mucho más profundo y necesitas escucharlo hasta el final. No estás aquí por coincidencia. Si estas palabras llegaron a ti, es porque hay algo más profundo ocurriendo, algo que va más allá del momento. Dios conoce cada rincón de tu mente, incluso aquellos que nadie más ve. Él sabe de esos pensamientos que no se detienen, de esas noches en las que el silencio pesa más que cualquier ruido, de ese cansancio interno que cargas sin decirlo en voz alta. Esto no es solo un mensaje, es una invitación a detenerte, a encontrarte con una paz distinta, una que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que comienza a ordenarse dentro de ti. Porque aunque sonrías frente a otros, aunque sigas adelante como si todo estuviera bien, por dentro puede haber una tormenta constante. La mente no descansa, da vueltas, insiste, revive recuerdos, anticipa problemas, construye escenarios que aún no existen. Y lo más difícil es que muchas veces no sabes con quién compartir eso. No siempre hay alguien que entienda lo agotador que es vivir así. Pero hoy hay una pausa. Hoy se abre un espacio donde puedes soltar. Tal vez has querido tener un lugar donde hablar con Dios, sin interrupciones, sin ruido, sin prisa. Un lugar donde simplemente estar. Pero no siempre es posible. Las responsabilidades, la distancia, las circunstancias, todo se interpone. Por eso, este momento es importante. Porque no importa dónde estés, este puede ser tu espacio. Un rincón donde tu espíritu respira, donde tu mente baja el ritmo, donde puedes volver a sentir que no estás solo. Cuando un corazón se abre a Dios, cualquier lugar se vuelve sagrado. Si algo dentro de ti se mueve al escuchar esto, no lo ignores. A veces una palabra llega justo cuando más se necesita. A veces una frase sencilla puede convertirse en un punto de cambio. Respira. Detente por un momento. Permítete estar aquí sin distracciones. Porque lo que sigue no es solo para escuchar, es para vivirlo. El primer paso para encontrar calma es aceptar algo que cuesta admitir. No puedes con todo tú solo. Y eso está bien. Hemos aprendido a cargar demasiado, a intentar controlar emociones, pensamientos, decisiones, el futuro, la opinión de los demás, todo, como si soltar fuera un error. Pero mientras más intentas sostenerlo todo, más se agota tu mente. Es como si dentro de ti hubiera un mecanismo que nunca se apaga, siempre pensando, siempre anticipando, siempre reaccionando. Y ese desgaste no es casualidad, es una señal de que estás cargando algo que no fue diseñado para que lo llevaras solo. Dios nunca te pidió que lo hicieras, nunca te dijo que resolvieras todo por tu cuenta. Al contrario, una y otra vez invita a soltar, a entregar, a confiar. Pero confiar no es automático, requiere humildad, requiere reconocer que hay un límite. Y ese momento, cuando dices desde lo más profundo, ya no puedo más, no es debilidad, es el inicio de algo distinto. Porque es justo ahí donde Dios comienza a actuar. No necesitas llegar con respuestas, no necesitas tener todo claro, no necesitas estar fuerte. Puedes llegar cansado, puedes llegar confundido, puedes llegar roto por dentro y aún así ser recibido. Dios no se aleja del que está agotado, se acerca. Cuando decides soltar el control, algo cambia dentro de ti. Ya no estás peleando solo contra tu propia mente. La ansiedad, el miedo, la presión constante muchas veces nacen de intentar sostener una vida sin descansar en algo mayor.
Pero cuando entiendes que hay alguien que ya está contigo en medio de todo eso, la carga comienza a moverse. No desaparece de golpe, pero deja de pesar igual. Entonces la calma deja de ser algo que intentas forzar y se convierte en algo que empiezas a recibir. Ese es el comienzo. Un acto sencillo, pero profundo. Cerrar los ojos, respirar y decir, aunque sea en silencio, necesito ayuda. Y en ese momento, aunque no lo veas, algo empieza a cambiar. Ahora bien, hay algo que necesitas entender si realmente quieres experimentar un cambio en tu mente. No basta con intentar dejar de pensar cosas negativas. La mente no funciona en vacío, siempre está ocupada por algo. Y si no eliges con qué llenarla, otros pensamientos lo harán por ti. Cuando la mente está inquieta, no solo es por lo que está pasando afuera, sino por lo que se repite adentro. Esas frases silenciosas que aparecen una y otra vez, casi sin que te des cuenta. Ideas que empiezan como dudas y terminan convirtiéndose en creencias. Esto no va a mejorar. No soy suficiente. Nadie entiende lo que siento. Todo se va a complicar más. Esas voces, aunque parecen tuyas, muchas veces no lo son. Son pensamientos que se instalaron con el tiempo, que crecieron en momentos de debilidad y que ahora ocupan espacio en tu mente. Y mientras más los repites, más reales se sienten. Por eso no basta con ignorarlos. Tampoco sirve pelear contra ellos con más ansiedad. La única forma de cambiar ese ciclo es reemplazarlos. No con cualquier cosa, con verdad. Pero no una verdad superficial o motivacional, sino una verdad firme, constante, que no depende de cómo te sientas en el momento. Una verdad que no cambia cuando cambian las circunstancias. La verdad de Dios. Porque cuando esa verdad entra en tu mente, no solo consuela, ordena. Llega a lugares donde ni siquiera sabías que había desorden. Aclara pensamientos confusos, calma emociones agitadas, corta de raíz ideas que te estaban desgastando. No es inmediato, no es automático, pero es real. Y comienza con algo sencillo: elegir qué escuchas internamente. Cada día tienes la oportunidad de decidir qué pensamiento se queda y cuál no. Cuando aparece una idea que te debilita, no tienes que aceptarla como si fuera definitiva. Puedes cuestionarla, puedes confrontarla, puedes cambiarla. Por ejemplo, cuando sientas que estás solo, puedes recordarte que no lo estás, aunque no lo sientas en ese momento. Cuando el futuro te abrume, puedes traer a tu mente la idea de que no todo depende de ti, de que hay un propósito más grande en proceso. No se trata de negar lo que sientes, sino de no permitir que eso sea lo único que gobierne tu interior. Porque lo que alimentas, crece. Si alimentas el miedo toma fuerza. Si alimentas la verdad empieza a ocupar más espacio, y con el tiempo, eso cambia la forma en que piensas. Es como entrenar la mente poco a poco, no con presión, sino con constancia. Puedes empezar con algo muy simple, una sola idea cada día, una sola. Algo que te sostenga cuando la mente quiera desviarse. Repetirlo, recordarlo, volver a él cuando todo se desordene. Esa idea se convierte en un ancla, y cuando tienes un ancla, no importa cuánto se mueva todo alrededor, no te pierdes. Además, hay algo que muchas personas no consideran. La mente no se calma solo alejándose del ruido exterior. Puedes apagar el teléfono, alejarte de las distracciones, buscar silencio y aún así sentir un caos interno. Porque el silencio por sí solo no llena. Necesitas dirección. Necesitas una voz más fuerte que el ruido interno. Y esa voz es la que eliges escuchar cada día. Cuando haces de la verdad algo constante en tu mente,
empiezas a notar cambios. No porque desaparezcan todos los problemas, sino porque ya no ocupan todo tu espacio interior. Empiezas a tener claridad donde antes había confusión, fuerza donde antes había desgaste, calma donde antes había tensión constante. Ese es el siguiente paso en este camino. No dejar tu mente vacía, sino llenarla con lo que realmente puede sostenerte. Hay otra dimensión que transforma profundamente la mente, pero que muchas veces se pasa por alto. El silencio. No el silencio incómodo, ni ese momento en el que simplemente no hay ruido. Hablamos de un silencio intencional, consciente, un espacio donde no haces nada más que estar. Porque solemos pensar que orar es hablar sin parar, decir todo lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que nos preocupa. Y sí, eso es parte importante, pero no es todo. Hay un momento en la relación con Dios donde las palabras se detienen, y ahí comienza algo distinto. Ese instante en el que ya no estás pidiendo, ni explicando, ni tratando de entender, simplemente estás presente. Y aunque parezca pequeño, ese tipo de silencio tiene un poder enorme. Vivimos rodeados de estímulos, pantallas, sonidos, mensajes, tareas. Todo empuja a tu mente a mantenerse activa, a no parar nunca, a pensar constantemente en lo siguiente. Incluso cuando decides orar, muchas veces llevas ese mismo ritmo acelerado. Hablas rápido, piensas en lo que sigue, te distraes, vuelves, intentas concentrarte y terminas sintiéndote igual de agotado. Pero Dios no se mueve en ese ritmo. Él no necesita prisa. Su forma de obrar es profunda, no superficial, silenciosa, no apresurada. Y para poder percibir eso, necesitas detenerte. De verdad detenerte. El silencio frente a Dios no es pérdida de tiempo, es conexión. Es el momento donde tu mente empieza a soltar la necesidad de controlar, de entender todo, de resolver todo. Al principio puede ser incómodo. Tu mente va a seguir hablando. Los pensamientos van a aparecer uno tras otro. Vas a querer levantarte, hacer algo, distraerte. Pero si decides quedarte, si decides permanecer unos minutos más, algo comienza a cambiar. No necesariamente escuchas palabras, no hay una voz externa que responda, pero hay una sensación que empieza a ocupar espacio, una calma distinta. Una quietud que no viene de lo que hiciste, sino de con quién estás. Porque la paz no siempre llega como una respuesta, a veces llega como presencia. Y cuando experimentas eso, entiendes algo importante. No necesitas tener todo claro para estar en paz. Solo necesitas estar acompañado. Ese tipo de silencio entrena tu alma. Le enseña a tu mente que no tiene que correr todo el tiempo. Le muestra que puede descansar sin tener todas las respuestas. Incluso en los momentos donde no sabes qué decir, donde las palabras no salen, donde todo está nublado por dentro, ese silencio sigue teniendo valor. Porque no depende de lo que dices, sino de la sinceridad con la que estás. Puedes simplemente sentarte, respirar y reconocer: aquí estoy. Sin explicaciones, sin discursos, sin pretensiones. Y eso es suficiente. En ese espacio invisible, algo se reorganiza dentro de ti. Tu mente baja el ritmo, tu cuerpo se relaja, tu interior empieza a alinearse con algo más estable. No es magia, no es inmediato, pero es real. Y con el tiempo, ese silencio deja de ser incómodo y se convierte en refugio.
un lugar al que puedes volver cuando todo afuera y dentro parece demasiado. Ese es el tercer paso. Aprender a quedarte en silencio, no como ausencia, sino como encuentro. Porque es ahí, cuando dejas de llenar todo con ruido, donde Dios empieza a hacer su obra más profunda. Hay una práctica que parece sencilla, incluso obvia, pero que tiene un impacto profundo en la forma en que funciona tu mente: la gratitud. No una gratitud automática, de rutina, de esas que se dicen sin pensar, sino una gratitud consciente, intencional, una que eliges practicar incluso cuando no todo está bien. Porque la mente ansiosa tiene una tendencia muy clara: enfocarse en lo que falta. Se adelanta al futuro, imagina problemas, repasa lo que podría salir mal y termina atrapada en una sensación constante de presión. Pero cuando introduces la gratitud, cambias el enfoque. No niegas lo que duele, pero dejas de mirar solo eso. Empiezas a reconocer lo que sí está, lo que ya tienes, lo que ya pasó, lo que, aunque pequeño, sigue siendo valioso. Y ese cambio, aunque parezca mínimo, transforma la manera en que percibes tu realidad. La gratitud no elimina los problemas, pero reduce el peso que tienen sobre ti. Te recuerda que no todo está en contra, que hay cosas que siguen sosteniéndote aunque no siempre las veas. Y esto no es teoría, es una práctica diaria. Cuando decides detenerte en medio del caos y decir «gracias», estás entrenando tu mente a salir del modo de supervivencia y entrar en un estado de confianza. No porque todo esté resuelto, sino porque eliges creer que hay algo más grande en marcha. Y eso tiene poder. La mente no puede sostener al mismo tiempo una queja constante y una gratitud genuina. Una termina desplazando a la otra. Por eso, cuando agradeces, incluso en medio de la dificultad, estás debilitando la ansiedad. No la ignoras, no la niegas, pero no le das todo el control. Puedes empezar con cosas simples. El hecho de estar aquí, el aire que respiras, una conversación que te hizo bien, un momento de descanso, un pequeño logro, un detalle que antes habrías pasado por alto. Cuando entrenas tu mente a notar eso, empiezas a ver la vida de otra manera. No porque todo cambia afuera, sino porque cambia la forma en que lo interpretas. Y con el tiempo, tu mente deja de buscar constantemente razones para preocuparse y comienza a encontrar razones para agradecer. Incluso puedes llevarlo a algo más concreto. Escribir 3 cosas al día. No tienen que ser grandes. Lo importante es que sean reales. Ese ejercicio, repetido con constancia, reconfigura tu atención. Te enseña a mirar distinto, a valorar distinto, a sentir distinto. Y cuando tu mente aprende a agradecer en medio de la incertidumbre, algo dentro de ti se fortalece. Empiezas a experimentar una calma que no depende de que todo esté perfecto, porque ya no estás esperando que todo cambie para sentir paz. Estás permitiendo que la paz comience ahora, en medio de lo que hay. Ahora, hay otro punto clave, que muchas veces se pasa por alto: la forma en que decides pensar. Porque no todos los pensamientos vienen del mismo lugar. Algunos nacen desde el miedo, la inseguridad, el impulso. Otros vienen desde una perspectiva más profunda, más alineada con algo estable. Y aprender a diferenciar eso cambia todo. Cuando intentas calmar tu mente solo desde la lógica o la fuerza de voluntad, muchas veces terminas más cansado, porque estás intentando controlar algo que necesita ser guiado, no forzado. Hay 2 formas de vivir internamente. Una está marcada por la reacción. Todo te afecta, todo te mueve, todo te altera. La otra está marcada por la intención. Eliges cómo responder, eliges qué sostener, eliges qué soltar. Y esa segunda forma no nace de la nada, se construye. Se desarrolla cuando empiezas a observar tus pensamientos en lugar de dejarte arrastrar por ellos.
Cuando aparece una idea que te genera ansiedad, puedes detenerte un momento y preguntarte, ¿esto me está acercando a la calma o me está alejando de ella? Esa pausa cambia la dinámica, porque ya no reaccionas automáticamente, empiezas a tomar decisiones internas, y eso te devuelve poder. No el poder de controlar todo lo que pasa dentro de ti, sino el poder de decidir qué haces con lo que pasa dentro de ti. Cuando eliges sostener pensamientos que te acercan a la fe, a la paciencia, a la confianza, tu mente empieza a alinearse con eso. No de un día para otro, pero sí de manera progresiva. Y con el tiempo, lo que antes era un campo de batalla, comienza a convertirse en un espacio más tranquilo. Ese es el siguiente paso. No dejar que tu mente funcione en automático, sino aprender a dirigirla con intención. Hay momentos en los que la mente parece no detenerse nunca. Pensamientos que se repiten, emociones que suben y bajan, una sensación constante de ruido interno que no da tregua. Y en medio de eso, muchas personas intentan distraerse, ignorarlo, llenarse de actividades, pero el fondo sigue ahí. Por eso hay una herramienta que no pierde vigencia, aunque a veces se subestime: la oración constante. No como un ritual repetitivo, ni como algo que haces solo cuando todo está mal, sino como un diálogo continuo, una forma de volver una y otra vez al mismo lugar, la presencia de Dios. Porque la oración no siempre cambia inmediatamente lo que está pasando afuera, pero sí empieza a transformar lo que ocurre dentro de ti. Cuando oras, algo se acomoda, tu respiración baja el ritmo, tu mente deja de girar tan rápido, tu interior encuentra un punto de apoyo. No necesitas palabras complejas, no necesitas saber exactamente qué decir. A veces basta con reconocer lo que está pasando. Estoy cansado, no entiendo esto, no sé cómo manejar lo que siento. Esa sinceridad abre un espacio, y cada vez que vuelves a ese espacio, aunque no sientas grandes cambios, estás construyendo algo. Es como una gota constante cayendo sobre una superficie. Al principio parece que no ocurre nada, pero con el tiempo deja marca. La oración funciona así. Cada vez que te detienes a hablar con Dios, estás reforzando una conexión. Estás recordándole a tu mente que no estás sola. Estás creando un hábito que, poco a poco, empieza a sostenerte. Incluso cuando no hay respuestas inmediatas, incluso cuando no sientes nada especial, hay algo que se está formando. Resistencia, confianza, estabilidad. Porque la oración constante no depende de cómo te sientes, depende de una decisión. La decisión de volver, de no rendirte, de insistir. Y eso tiene un impacto directo en tu mente. Porque en lugar de quedarte atrapado en el ciclo de pensamientos, empiezas a tener un lugar al cual regresar. Un lugar donde puedes descargar lo que llevas dentro. Un lugar donde no tienes que fingir. Un lugar donde puedes ser completamente honesto. Y ese lugar, con el tiempo, se convierte en refugio. Ahora, hay otro punto que está profundamente conectado con la ansiedad mental: la forma en que te relacionas con el futuro. La mente tiene una tendencia natural a adelantarse, a imaginar lo que viene, a intentar prever cada escenario posible. Y eso, en pequeñas dosis, puede ser útil. Pero cuando se vuelve constante, se convierte en una carga, porque empiezas a vivir hoy con el peso de cosas que aún no han pasado. Te preocupas por decisiones que no has tomado, por conversaciones que no han ocurrido, por problemas que tal vez nunca llegarán. Y mientras haces eso, pierdes el presente. Te desconectas del único momento donde realmente puedes actuar, sentir, vivir. La ansiedad crece cuando tu mente vive en el mañana, pero tu cuerpo sigue en el hoy. Esa desconexión genera tensión, cansancio,
agotamiento mental. Por eso es tan importante aprender a volver, a regresar al presente, no como una idea abstracta, sino como una práctica concreta. Cuando sientas que tu mente se está adelantando demasiado, puedes hacer algo simple. Detente, respira y pregúntate, ¿qué está pasando ahora mismo? No mañana, no después, ahora. Esa pregunta te trae de vuelta, te conecta con lo que sí puedes manejar, con lo que sí está en tus manos. El futuro no está completamente bajo tu control, y aceptar eso no es rendirse, es descansar, porque no todo depende de ti. Hay cosas que están siendo preparadas incluso cuando tú no las ves. Y confiar en eso cambia la forma en que enfrentas el día a día. No significa dejar de planear, no significa ignorar responsabilidades. Significa no cargar con más de lo que te corresponde hoy. Porque cada día tiene su propio peso. Y cuando intentas cargar varios días al mismo tiempo, tu mente colapsa. Aprender a vivir el presente no elimina la incertidumbre, pero reduce la ansiedad. Te permite avanzar paso a paso, sin anticipar todo, sin exigirte respuestas inmediatas, sin presionarte por controlar lo que aún no llega. Ese es otro cambio importante. Soltar el futuro como una carga y empezar a verlo como algo que no tienes que resolver todo de una vez. Hay algo que influye en tu mente más de lo que imaginas, y muchas veces pasa desapercibido. El entorno en el que te mueves cada día. No solo lo que piensas importa, también importa lo que escuchas, lo que ves, las conversaciones que tienes, las personas con las que compartes tiempo. Porque la mente no es un sistema cerrado, es sensible a lo que la rodea. Si constantemente estás expuesto a quejas, a críticas, a negatividad, a presión, eso termina filtrándose en tu interior, aunque no lo notes de inmediato. Poco a poco empieza a afectar tu forma de pensar. Tu energía cambia, tu perspectiva se vuelve más pesada y mantener la calma se vuelve más difícil. No significa que tengas que aislarte del mundo o evitar toda dificultad, pero sí necesitas ser consciente de lo que permites que entre en tu vida. Hay conversaciones que drenan, ambientes que generan tensión, rutinas que alimentan la comparación o la insatisfacción. Y si no prestas atención a eso, tu mente termina saturada. Por eso es importante elegir con intención. Elegir qué escuchas. Elegir a quién le das espacio en tu vida. Elegir qué tipo de contenido consumes. Elegir qué hábitos repites cada día. Porque todo eso suma, y con el tiempo construye el estado en el que vive tu mente. No necesitas rodearte de muchas personas, pero sí de las adecuadas. Personas que no alimenten tu ansiedad, sino que te recuerden que hay algo más, que te escuchen sin juzgar, que te acompañen sin presionarte, que en los momentos difíciles no aumenten el caos, sino que te ayuden a encontrar calma. También puedes construir pequeños espacios que funcionen como refugio. No tiene que ser algo complejo. Puede ser un rincón de tu casa, un momento del día, un hábito sencillo, un lugar donde tu mente sepa que puede bajar la guardia. Tal vez unos minutos en silencio, tal vez escribir. Tal vez escuchar algo que te haga bien. Lo importante es que sea constante, que se convierta en un punto de equilibrio dentro de tu rutina. Porque no basta con tener momentos de calma aislados si el resto del tiempo estás en un ambiente que los contradice. Tu mente necesita coherencia, necesita repetición, necesita estímulos que refuercen lo que estás construyendo. Ahora hay algo más profundo todavía que muchas veces se guarda en silencio, pero que tiene un peso enorme en la mente. Lo que no has soltado del pasado. Experiencias que dolieron, situaciones que quedaron abiertas,
palabras que siguen resonando, errores que todavía te reprochas. Todo eso se queda en la memoria. Y aunque intentes seguir adelante, si no lo trabajas, sigue afectando. La mente vuelve una y otra vez a esos momentos, reproduce escenas, repite conversaciones, revive emociones. Y eso desgasta, cansa, agota. Por eso el perdón no es solo un acto emocional, es una necesidad mental. No significa justificar lo que pasó, no significa decir que estuvo bien, no significa olvidar, significa soltar el peso. Dejar de cargar algo que ya no puedes cambiar. Liberarte de esa repetición constante que te mantiene atrapado. Y esto aplica tanto hacia otros como hacia ti mismo. Porque a veces lo más difícil no es perdonar a alguien más, es dejar de castigarte por lo que hiciste o por lo que no hiciste. Es aceptar que cometiste errores, que hubo decisiones que no fueron las mejores, pero que no tienes que vivir atado a eso para siempre. El perdón no borra el pasado, pero cambia la relación que tienes con él. Le quita la carga, le quita el control. Te permite recordar sin quedarte atrapado. Y cuando eso ocurre, tu mente empieza a descansar, porque deja de estar anclada a algo que ya no está pasando. Puedes hacer un ejercicio simple. Nombrar lo que necesitas soltar, sin adornos, sin justificar, solo reconocerlo. Y luego, tomar la decisión de no seguir cargándolo igual. No es un proceso instantáneo, no siempre es fácil, pero cada vez que eliges no volver al mismo lugar mental, avanzas. Cada vez que decides no alimentar ese recuerdo con culpa o resentimiento, te liberas un poco más. Y con el tiempo, eso cambia la forma en que piensas. Porque una mente que suelta tiene más espacio para respirar, más espacio para reconstruirse, más espacio para vivir el presente sin el peso constante del pasado. Ese es otro paso clave. Dejar de vivir desde la herida y empezar a vivir desde la posibilidad de sanar. Hay un punto en el que muchas personas se sienten más vulnerables, cuando las cosas no suceden en el tiempo que esperaban. Cuando oraste, esperaste, hiciste lo que estaba en tus manos, y aún así, la respuesta no llega como querías. Ahí es donde la mente empieza a inquietarse. Surgen preguntas, dudas, impaciencia. Esa sensación de que algo está tardando demasiado. Y poco a poco, ese retraso se convierte en ansiedad, porque vivimos acostumbrados a la inmediatez, a querer resultados rápidos, soluciones claras, procesos cortos. Pero no todo funciona así. Hay procesos que requieren tiempo. Hay cosas que necesitan madurar. Hay etapas que no se pueden acelerar. Y aunque eso incomode, también tiene un propósito. Porque no solo se trata de lo que quieres que pase, sino de quién te estás convirtiendo mientras esperas. La espera no es un vacío, es un espacio de formación, un lugar donde tu paciencia se desarrolla, donde tu confianza se fortalece, donde tu mente aprende a no depender de resultados inmediatos para estar en paz. Cuando entiendes eso, la forma en que vives el tiempo cambia. Dejas de verlo como un enemigo, dejas de sentir que todo está en contra, y empiezas a reconocer que hay un ritmo distinto, uno que no siempre coincide con el tuyo, pero que tiene sentido. No todo retraso es negativo. A veces es protección, a veces es preparación, a veces es dirección. Y cuando aceptas eso, tu mente se calma. No porque tengas todas las respuestas, sino porque dejas de exigirte tenerlas ya. Aprendes a avanzar paso a paso, a confiar en que lo que tiene que llegar, llegará en el momento correcto. Y mientras tanto, puedes vivir el presente con más ligereza. También hay algo que transforma profundamente la forma en que experimentas la vida: aprender a encontrar sentido en lo cotidiano. Muchas veces pensamos que la paz, la conexión, los momentos significativos solo ocurren en situaciones extraordinarias, pero no es así. Hay momentos simples, repetitivos, aparentemente comunes, que pueden convertirse en puntos de equilibrio.
El problema es que muchas veces los vivimos en automático, sin atención, sin presencia, sin detenernos. Y cuando vives así, la mente se dispersa, se desconecta, se llena de ruido. Pero cuando decides prestar atención a lo que estás viviendo ahora, algo cambia. Una conversación, un momento de silencio, un detalle pequeño, un instante de calma. Todo eso puede convertirse en un espacio donde tu mente descansa. No necesitas grandes eventos para sentirte conectado. A veces basta con estar realmente presente en lo que ya está ocurriendo. Eso cambia la percepción, reduce la prisa, disminuye la ansiedad, porque ya no estás corriendo detrás de algo que falta. Estás reconociendo lo que ya está, y eso tiene un efecto directo en tu interior. Y hay una herramienta final que puede ayudarte cuando sientes que tu mente sigue inquieta, incluso después de haber intentado todo. Hablar en voz alta lo que quieres creer, no como repetición vacía, sino como una forma de reafirmar dirección, porque lo que escuchas influye en lo que piensas, y lo que dices también. Cuando expresas en voz alta una idea que te sostiene, tu mente la procesa de otra manera, la escucha, la registra, la refuerza. Por eso, cuando aparezcan pensamientos que te debilitan, puedes responder, no quedarte en silencio, no aceptar todo lo que llega sin filtro, sino elegir qué afirmas. Puedes decir, esto no me define, voy paso a paso, no todo está fuera de control, puedo sostener este momento. No se trata de negar la realidad, se trata de no dejar que una sola versión de la realidad domine tu mente. Porque cuando eliges hablar con intención, estás organizando tu interior, estás marcando dirección, estás generando un cambio. Después de todo este recorrido, hay algo importante que necesitas recordar. Tu mente no tiene que ser un lugar de lucha constante. Puede convertirse en un espacio distinto, un lugar más estable, más claro, más tranquilo. No porque nunca haya dificultades, sino porque aprendiste a manejarlas de otra manera. Habrá días difíciles, momentos en los que los pensamientos regresen, instantes en los que sientas que todo se desordena otra vez. Pero ahora tienes herramientas. Ahora sabes que puedes detenerte, respirar, observar, soltar, volver. Y eso hace una gran diferencia. No se trata de perfección, se trata de proceso, de pequeños cambios sostenidos en el tiempo, de decisiones internas que, repetidas cada día, terminan transformando la forma en que vives. La calma que buscas no está tan lejos como parece. Empieza dentro de ti, en la forma en que eliges pensar, en lo que decides sostener, en lo que aprendes a soltar. Y paso a paso, esa calma deja de ser algo momentáneo y se convierte en una base, en un lugar al que puedes volver incluso cuando todo alrededor se mueve. Ahí comienza el verdadero descanso. Si este mensaje llegó a ti en el momento justo, no lo dejes aquí. Suscríbete y quédate cerca, porque este espacio es para acompañarte, para darte paz en medio del ruido y recordarte que no estás solo en lo que sientes. Aquí siempre habrá una palabra esperándote.